Al llegar, me encontré frente a una puerta oxidada con un número borroso, 17. Al abrirla, la habitación estaba completamente vacía, excepto por algunas camillas viejas apiladas en un rincón y una silla de ruedas cubierta de polvo. A pesar del abandono, sentí un frío penetrante y un susurro suave rompió el silencio. ¿Por qué has venido? Los hospitales, lugares donde se lucha por la vida, pero también se encuentra la muerte. Pasillos interminables que en las penumbras parecen ocultar algo más que el eco de pasos apresurados. Entre las paredes de estos edificios no solo se guardan historias de esperanza, sino también de secretos oscuros que nos hacen preguntarnos ¿qué sucede cuando la muerte no se marcha del todo? En este episodio exploraremos un tema que te helará la sangre, la actividad paranormal en hospitales. Cuentan las historias que hay camas que nunca deben ocuparse, salas donde los susurros no son de los vivos y sombras que no tienen dueño. Pero, ¿qué tan reales son esas experiencias? ¿Qué se esconde entre las camillas y los expedientes olvidados? Si alguna vez te has preguntado qué se siente estar en un lugar donde la frontera entre la vida y la muerte se desdibuja, acompáñanos. Te prometo que después de escuchar esto, no volverás a mirar un hospital con los mismos ojos. Ahora, apaga las luces, ajusta tus audífonos y prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría quedarse contigo mucho más tiempo de lo que imaginas. Vayamos a la historia número 1 de esta noche. Era mi primer trabajo como médico interno en un hospital general de la Ciudad de México, un edificio antiguo que, según los rumores, llevaba operando desde los años 40. Al principio me sentí emocionado, aunque pronto me di cuenta de que las historias de los pasillos oscuros y las apariciones eran más que simples cuentos, especialmente cuando mencionaban a la planchada. Mi turno nocturno comenzaba a las 10 de la noche y terminaba al amanecer. Esa noche, como tantas otras, el hospital estaba en silencio, excepto por los ecos lejanos de pasos y el ocasional murmullo de pacientes en el área de urgencias. A eso de las 2 de la mañana me llamaron para atender a un paciente en el tercer piso, una zona que casi siempre estaba vacía porque estaba en remodelación, pero que aún se utilizaba para casos de emergencia. El elevador, antiguo y ruidoso, se detuvo con un sobresalto en el piso indicado. Al salir, el aire se sintió más frío, casi como si hubiera abierto una ventana. Aunque sabía que eso era imposible, el pasillo estaba apenas iluminado y cada paso resonaba en las paredes, amplificando el eco de mis pasos. Al llegar al cubículo del paciente, vi que ya estaba siendo atendido por una enfermera. Era imposible no notarla. Llevaba un uniforme impecablemente planchado, un tocado blanco y una presencia serena, casi hipnótica. Me sorprendió porque el hospital había cambiado los uniformes de la ropa a un color verde hace algunos años. «Buenas noches, enfermera», le dije mientras estaba revisando el expediente que había en la cama. Ella no respondió, solo asintió con una leve sonrisa. Pensé que tal vez estaba cansada, igual que yo. El paciente, un hombre mayor con problemas respiratorios, parecía estable. La enfermera le ajustó la mascarilla de oxígeno con movimientos lentos y precisos, como si tuviera
toda la paciencia del mundo. ¿Desde cuándo está aquí?, le pregunté, señalando al paciente. Ella me miró directamente por primera vez y sus ojos parecían vacíos, como si miraran a través de mí. Todo estará bien, doctor. Solo asegúrese de que lo atiendan bien, dijo con una voz suave, casi como un susurro. El comentario me pareció extraño, pero antes de que pudiera decir algo más, escuché pasos apresurados detrás de mí. Al voltear, una de las enfermeras de mi turno llegó corriendo. Doctor, ¿por qué está aquí solo? No debería usar esta área. Confundido, señalé hacia el paciente. No estoy solo. La enfermera que está aquí me está ayudando. La enfermera me miró como si estuviera loco. Doctor, no hay nadie más aquí. Giré de nuevo, pero la mujer había desaparecido. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Decidí centrarme en el paciente, estabilizarlo y bajarlo a un área más activa del hospital, pero el incidente no salió de mi mente. Al día siguiente, le comenté lo sucedido a uno de los médicos más antiguos, a un médico de base, pero al escucharme, su rostro se volvió pálido. Doctor, usted ha visto a la planchada. Muchos la hemos visto aquí, especialmente en este piso. Era una enfermera de los años 50 que, según cuentan, descuidó a un paciente y este terminó muriendo. Desde entonces se aparece para compensar su error, cuidando a los enfermos. Pero cuidado, no siempre es amable. Hay quienes dicen que, si se siente ofendida o ignorada, puede llevarse a los vivos. Esa noche me asignaron nuevamente al turno nocturno. Me prometí a mí mismo no volver al tercer piso, pero cerca de las 3 de la mañana, mientras revisaba expedientes en urgencias, un aroma floral invadió la sala, como si alguien hubiera rociado perfume antiguo. Los monitores de los pacientes comenzaron a parpadear y una de las alarmas se activó sin razón aparente. Una sombra pasó por el pasillo hacia las escaleras y me armé de valor para seguirla. Cuando llegué al tercer piso, sentí que el aire era más pesado, como si algo invisible me aplastara. Ahí estaba ella, de pie, al final del pasillo, con su uniforme blanco e impecable, mirándome fijamente. Su rostro había cambiado. Sus ojos, antes tranquilos, ahora eran oscuros y vacíos, y su sonrisa siniestra se dibujaba en sus labios. No debería estar aquí, susurró, pero su voz resonó como un eco en mi cabeza. De repente, las luces comenzaron a parpadear y el sonido de pasos, risas infantiles y llantos llenaron el espacio. Mi cuerpo se paralizó por completo y todo se tornó negro. Me desperté horas después en la sala de descanso, con mis compañeros diciendo que me encontraron inconsciente en el pasillo del tercer piso. Desde esa noche nunca volví a trabajar en el hospital, pero a veces, cuando estoy solo en casa, aún siento ese aroma floral y un escalofrío me recorre la espalda. ¿Acaso la planchada no se ha olvidado de mí? La verdad es que es algo que no sé. Y con esto terminamos la historia número 1. A veces, lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que no puedes explicar. Y en hospitales como estos, las preguntas siempre superan a las respuestas. ¿Te atreves a escuchar más? Recuerda que si te está gustando este video, puedes regalarnos un me gusta, suscribirte y compartir este video con gente de tu confianza. E igualmente, si tienes una historia paranormal que quieras compartir con los demás, manda tu historia al correo que va a estar apareciendo en pantalla. Me haría muy feliz leer tu experiencia. Así que, sin más, vayamos a la historia
número 2. Todo comenzó cuando acepté un contrato temporal en el Hospital Civil de Guadalajara. Era un lugar conocido por su gran volumen de pacientes y su historia, ya que había operado desde hace tiempos coloniales. Durante mi inducción, escuché comentarios entre los pasillos sobre una sala cerrada en el ala más antigua del hospital, un lugar que incluso los trabajadores evitaban mencionar. Al parecer, esa sala tenía una mala energía, pero pensé que solo eran supersticiones. Mi segundo turno nocturno fue tranquilo al principio, aunque el ambiente del hospital cambiaba después de las 11 de la noche. Los pasillos oscuros, apenas iluminados por luces parpadeantes, parecían interminables. Cerca de la medianoche, me pidieron revisar a un paciente en el área de emergencias, pero al llegar, no había nadie en la cama asignada. Mientras verificaba el expediente, una enfermera se acercó. Doctor, creo que lo llamaron para la cama equivocada. No hay pacientes en esta zona desde hace semanas. Confundido, revisé de nuevo la hoja. El número correspondía a la sala 17, pero cuando le pregunté a la enfermera dónde estaba, su expresión cambió. No, esa sala está cerrada. Hace años que no se usa. Su tono era serio, casi como un susurro. Sin embargo, por curiosidad o quizá por arrogancia, decidí ir de todos modos. Tomé las llaves del conmutador y sin informar a nadie me dirigí al ala antigua del hospital. El pasillo que llevaba a esa sala estaba más oscuro que el resto y un extraño olor a humedad y desinfectante viejo llenaba el aire. Al llegar, me encontré frente a una puerta oxidada con un número borroso, 17. Al abrirla, la habitación estaba completamente vacía, excepto por algunas camillas viejas apiladas en un rincón y una silla de ruedas cubierta de polvo. A pesar del abandono, sentí un frío penetrante y un susurro suave rompió el silencio. ¿Por qué has venido? El sonido fue tan claro que me giré inmediatamente, esperando encontrar a alguien. Pero no había nadie. De repente, las luces comenzaron a parpadear y al fondo del cuarto, donde antes no había visto nada, distinguí una figura oscura, encorvada y con movimientos erráticos. Su presencia era abrumadora. Sentí como si me estuviera drenando la energía. Decidí irme, pero la puerta que había dejado entreabierta estaba cerrada con mucha fuerza. Mientras intentaba abrirla, escuché un gemido bajo que creció hasta convertirse en un grito desgarrador. Me giré y la figura ahora solo estaba a unos metros de mí. Era una mujer o algo que había sido una mujer. Su rostro estaba pálido, con ojos hundidos y un vestido blanco manchado de algo que parecía sangre. Tú no deberías estar aquí. Todos me dejaron morir. Gimió, extendiendo sus manos hacia mí. Logré salir tras lo que parecieron horas de forcejeo, pero cuando llegué al pasillo, el hospital estaba completamente desierto, como si el tiempo hubiera retrocedido. No había luces modernas, solo lámparas de aceite parpadeando, y el aire se sentía denso, cargado de un hedor a carne podrida. Corrí hacia la zona activa del hospital y encontré a mis compañeros. Apenas podía hablar, pero cuando les conté lo sucedido, su rostro palideció. Una de las enfermeras más antiguas tomó la palabra. Usted no debió entrar ahí. Esa sala pertenecía al antiguo pabellón de mujeres con tuberculosis. Hubo un brote en los años 30 y muchas murieron ahí sin atención porque el personal huyó. Dicen que la última en morir era una enfermera a la que apoderaban la mártir porque se negó a abandonar a los pacientes, pero terminó sucumbiendo también. Desde entonces, nadie puede entrar sin que ya los note. Esa noche no terminé mi turno. Me fui a casa
con un miedo que no lograba explicar, pero lo peor llegó días después. En mi apartamento empecé a escuchar los mismos susurros, especialmente por las noches. Incluso despertaba a las 3 de la mañana con el sonido de una silla de ruedas moviéndose en el pasillo. Una noche, al regresar de un turno, encontré un mensaje escrito en el espejo del baño, con una caligrafía torcida. ¿Por qué me abandonaste? Vaya, nunca volví al hospital. Renuncié esa misma semana y me mudé a otra ciudad, pero el recuerdo de aquella sala y el espectro que encontré me persigue. A veces, en el silencio de la madrugada, aún escucho ese grito desgarrador. ¿Acaso se habrá quedado conmigo? Y con esto terminamos la historia número 2. La próxima vez que visites un hospital, mira 2 veces a tu alrededor, porque nunca sabes quién o qué podría estar observándote desde el otro lado. Con esto hemos terminado las historias del día de hoy. Recuerda que si te gustan estas historias, nos regales un like, compartas el video y te suscribas a nuestro canal. Eso nos ayudaría muchísimo. Y recuerda que si tienes una experiencia que nos quieras contar sobre algo paranormal, la puedes mandar al correo que va a estar apareciendo en pantalla. Me haría muy feliz leer tu experiencia. Sin más por el momento, muy buenas noches.